nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Agradecemos enormemente al doctor Félix Lonigro su disposición, su cordialidad de siempre y hoy en Zoom atendiéndonos. ¿Cómo estás, Félix? Buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? Un placer, un gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias. Esa estampa que tenés como fondo es maravillosa, ¿eh? Sí, me puedo correr un poquito ahí para que se vea la Convención Constituyente. Ese es el sobrerrelieve de la imagen de la Convención Constituyente que está en el Monumento Urquiza, ahí en Figueroa Alcorta y Sarmiento, ¿no? En plena ciudad de Buenos Aires. Y bueno, qué sé yo, es una inspiración. Este es mi escritorio y es una inspiración y esta es la base de todas las cosas. Sí, efectivamente, es el origen de todo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, son cosas que uno lleva muy, uno las tiene, uno taladra demasiado con esto, es como que uno está todo el tiempo muy detrás de la difusión de algo que sinceramente está muy escondido, a veces poco valorado, como es la Constitución Nacional. El otro día acabamos de salir de un feriado en el que todo el mundo habla de los derechos del trabajador y está muy bien, pero ese mismo día también para nosotros es el Día de la Constitución Nacional porque fue sancionada el 1 de mayo y fue sancionada 30 años antes de que fuera el Día del Trabajador, o sea que en realidad para nosotros es el tercer hito histórico, emancipación, independencia y organización política a través de la Constitución, y sin embargo en nuestras fechas patrias son solamente 25 de mayo y 9 de julio. Ni siquiera el 1 de mayo es feriado por ser el Día de la Constitución. O sea que acá nos estamos hablando ya de una falta de valoración respecto de lo que es nuestra ley fundamental como algo rector de la conducción de los gobernantes. Pero bueno, no está muy internalizado y tampoco está muy valorado ni muy difundido por la sociedad. Parece mentira, ¿no? En España, cuando se cumple un aniversario de la Constitución, hacen fiestas, tiran bengalas y demás. Acá ni nos acordamos, bueno. El otro día, el día de la Constitución, justamente yo quería hacer una publicación y buscaba alguna imagen y me aparecía lo que a mí no me divertía me aparecía mucho una imagen de la tapa de la Constitución del 1994, cuando me parece que esto es simplemente, bueno, el final de un proceso, ¿no? Hay que mirar, creo yo, muy modestamente, primero la de 1853 y después hasta analizar cada reforma en contexto, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos una constitución que tuvo distintas reformas. Dos de esas reformas no están vigentes, que es las de 1949 y la de 1972, pero después sí están vigentes las de 1860, 1866, 1898, la de 1957, que fue la incorporación de los derechos sociales, y la última reforma, la del año 94, que fue la más importante que tuvo la Constitución Nacional. Y sí, lo importante es la Constitución. Claro. La Constitución, con todas sus reformas. Pasa que, bueno, la reforma del 94 ha tenido algunos pifies. Está un poco cargada de la política, ¿no? Muy cargada de la política y algunos pifies que con mayor o menor buena voluntad se han incorporado. Aquí está esa posibilidad de que el presidente pueda dictar decretos de urgencia, que el Congreso le pueda delegar sus facultades al presidente. Este estatus raro que tiene la ciudad de Buenos Aires, que hace que justamente ahora estemos cuestionándonos el fallo de la Corte, va a tener que definir un poco qué es la ciudad de Buenos Aires, si es una provincia, si no lo es, si está en el medio. Y todo esto es producto un poco de esa reforma del año 94 que en algunas cosas se quedó a mitad de camino, ¿no? Pero bueno, siempre discutir estas cosas es positivo. Justamente a la espera del fallo de la Corte podemos analizar el hecho de que hay otras cuestiones más profundas en discusión, ¿no? Lo primero que aparece, me parece, es la dificultad que tenemos para poner en valor la calidad institucional. Y después, bueno, esto, ¿qué es una provincia? Si lo es, no lo es. Pareciera que hay siempre temas que hacen a la institucionalidad que nos marcan debilidad permanente.
El Estado Federal argentino, eh, el Estado Federal, ¿qué es? Es el Estado Nacional, pero con un sistema político federativo, ¿no? O sea, el sistema político federal implica la coexistencia de dos niveles de autoridades, entre las autoridades nacionales y las locales, las autoridades provinciales. Eh, las provincias son autónomas porque las 13 provincias que escribieron la Constitución en 1853, a la que se sumó Buenos Aires en 1860, 14 provincias, y después se sumaron otras 9 provincias en la época de Perón, haciendo un total de 23. A eso se le sumó una unidad federativa después en el año 94, que fue la capital federal, que hasta el año 94, la ciudad de Buenos Aires, era un municipio de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que era un municipio que no se regía por la ley orgánica municipal por la que se rigen los 135 municipios de la provincia, justamente porque tenía una particularidad, era la capital federal, es la capital federal. Entonces, eso hacía que el jefe inmediato y local de la capital fuera el presidente de la nación. Como el presidente de la nación tenía que gobernar para todo el país y no podía estar en los detalles de la ciudad de Buenos Aires, pues ponía un intendente como un delegado suyo para gobernar la ciudad. En el año 94 eso cambió. Más allá de todas las interpretaciones que se pueden hacer, lo que queda claro es que cuando hoy uno dibuja el mapa de la provincia de Buenos Aires, no puede incorporar a la ciudad. Esos 200 kilómetros desde el año 94 no pertenecen más a la provincia y tienen autonomía. Lo que pasa es que fue tan mal regulada la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y hoy finalmente no sabemos si la ciudad de Buenos Aires es exactamente una provincia o no. Tampoco es un municipio, queda claro, pero y que está más emparentada con una provincia que con municipio, también queda claro, porque puede ser intervenida federalmente igual que las provincias, porque recibe fondos de la coparticipación federal igual que las provincias, porque tiene 3 representantes en el Senado igual que las provincias, es parecida a una provincia. Pero también es cierto que la autonomía que tiene la ciudad deriva de la Constitución Nacional, pero las potestades de la ciudad de Buenos Aires no derivan de la Constitución, derivan de una ley, de la ley Cafiero. Técnicamente es así. Ahora, si nosotros queremos equiparar cada vez que la Constitución dice provincia, hay que interpretar que está dentro de ese concepto la ciudad de Buenos Aires, y bueno, es un esfuerzo de interpretación. Fíjense que la Constitución a veces habla de provincias y de ciudad de Buenos Aires, y otras veces solo de provincias. Entonces, ¿por qué a veces dice provincias más ciudad de Buenos Aires y otras veces dice provincia solo? Entonces uno se pregunta, ¿es igual? Bueno, ahí está el gran engendro que hicieron en la reforma del 94 y que la Corte, con sus distintos fallos, tiene que ir ordenando, ¿no? Para darle un estatus definitivo. Mientras tanto, vamos a estar en esas discusiones. El gobierno de la Nación dice que la ciudad de Buenos Aires no tiene autonomía y la ciudad dice que tiene la misma autonomía que una provincia. Entonces, esto es algo que, siendo de gran interpretación en la doctrina, bueno, la jurisprudencia de la Corte es la que tiene que poner un poco de orden en esta cuestión. Y bueno, es lo que tenemos al alcance de la mano, es lo que hay que hacer, es el camino a recorrer. Hubiera sido mejor otro, pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay hoy y es la interpretación, hay que atenerse a la interpretación del máximo tribunal. Para nosotros los constitucionalistas es muy común decir que la Constitución Nacional es lo que la Corte dice que es. Pueden tener razón o no. Pues yo como profesor, como académico, puedo interpretar una cosa, vos como periodista podés interpretar otra, pero finalmente la interpretación de la Corte, que puede ser técnicamente acertada o no, es la interpretación válida en el sistema que rige en nuestro país. Lo importante Así es que aceptar eso, digamos, partir de la base, porque viste que hoy por hoy empezamos todos a discutir estas cuestiones. Vos estás planteando claramente que hay temas en los que no hay discusión, lo que dice la Corte no se discute, y no tendría que ser cuestionado por las autoridades claro. políticas. Porque yo en una entrevista como esta o en un curso puedo tranquilamente decir la Corte se equivocó, la Corte no es un razonamiento adecuado, fenómeno.
Pero si yo soy presidente de la nación, yo soy ministro, yo soy legislador, tengo que hacer silencio. Porque cualquier opinión de las autoridades políticas respecto de un fallo de la Corte implica una afectación a la independencia del Poder Judicial. No es lo mismo que opine yo a que opine Alberto Fernández. No es lo mismo. Por más que él diga yo soy un ciudadano que tengo el derecho de opinar. No, no es lo mismo. Porque si él tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que los ciudadanos, ¿por qué no anda por la calle sin custodia? Anda con custodia porque es el presidente de la nación. Bueno, como presidente de la nación tiene algunas obligaciones que, bueno, que tiene que, él se dio la vacuna primero. Bueno, está bien, lo aceptamos, fue una forma de darle confianza a la sociedad en un momento en el que la vacuna todavía no era muy confiable, perfecto. Pero no es igual que un ciudadano, él no puede decir yo tengo el derecho a opinar. No, no porque está en juego la independencia del Poder Judicial, él tiene que callarse frente a los fallos de la Corte. Así que sería bueno que si no le gusta este fallo que dicta la Corte, en lugar de presionar, con andar pensando en echarlos, ¿no? Con andar diciendo que responden no sé a qué corporaciones y que esto que lo otro, es preferible que se calle, que cumple, diga que es un Estado de Derecho, tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste, y alguna vez terminar con estas cuestiones de que lo que dice la Corte está bien cuando me conviene y no está bien cuando no me conviene, ¿no? Sí, es clave como para ir recuperando, ¿no? La confianza en todas las instituciones, porque ahí se está vulnerando las dos. Desde el Ejecutivo se interfiere en la justicia y se afectan los dos poderes. El Ejecutivo al intervenir en lo que no le corresponde y la justicia porque es intervenida. El otro día me preguntaban, ¿usted cómo ve un fallo político de la Corte en contra del gobierno? ¿Lo ve como una derrota política? Y yo, no, no. Dejemos no de pensar en que un fallo contrario al gobierno es una derrota política. O sea, el esquema funciona así. Si el El gobierno toma espíritu de la una, Constitución lo manifiesta así. toma una decisión el gobierno que la Corte considera que es inconstitucional, pues el gobierno dirá, bueno, perfecto, esto no es una derrota política, es el sistema que está funcionando, nosotros somos respetuosos, y si nosotros creímos que esto estaba bien y la Corte piensa que estaba mal, lo aceptamos y listo. Y así de esa manera, lejos de ser una derrota, es Claro. una capitalización, ¿no? Porque el tipo queda como un hombre de derecho, como un hombre respetuoso de la institucionalidad. Bueno, no hay que hablar de derrota política, hay que hablar de un sistema que funciona de esta manera. Bueno, será cuestión de aceptarlo o no, pero hay que entenderlo esto. Para esto se necesita, como siempre, lo de siempre, ¿no? Para esto se necesita cultura cívica y no politizar todo. No creer que los jueces están en contra, que están a favor. No hay que politizarlo. Al contrario, a los jueces se los pone en contra, se los pone a favor cuando el Poder Ejecutivo se mete. Porque cuando el Poder Ejecutivo asusa, presiona, opina, a los jueces les molesta eso. Y entonces están los que se retraen y tienen miedo, y están los que se enfrentan y dicen, bueno, ahora yo me voy a vengar con una sentencia. Ya se desvirtúa todo, porque las sentencias tienen que ir conforme a derecho, ¿sí? Y así debe ser. Pero Recuerdo que nos falta mucho. hace unos años cuando hablamos de un DNU, decíamos, hasta se decía, no, este tal presidente dictó tantos DNU y ya aparecían muchos y cada vez más y cada vez más y se ha perdido totalmente el control a esta altura. ¿Cuál es tu mirada de esa cuestión? Es muy interesante primero entender que cuando el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, lo que está haciendo es ejercer una atribución del Congreso. Eso es el paso fundamental. Yo me acuerdo que una vez un alumno, cuando yo hablaba de los decretos y me quejaba de la cantidad de decretos que dicta el presidente, que me refería a los decretos de necesidad de urgencia, el alumno me dice, pero dígame una cosa, si el presidente dicta decretos, es porque está gestionando, es porque está accionando, es porque está haciendo cosas, ¿por qué hay que criticarlo cuando dicta decretos? Y ahí me di cuenta de que lo que no se advierte es que el presidente está bien que dicte decretos, pero los que le corresponden, que son los llamados decretos autónomos, los decretos comunes. El tema es darse cuenta que cuando el presidente dicta un DNU no está ejerciendo las potestades que la Constitución le asigna a él, está ejerciendo facultades del Congreso. Y es ahí donde hay que poner el ojo para advertir que no es bueno que el presidente ejerza facultades del Congreso. Entonces, si uno, a partir de esta premisa, ¿no? De entender bien esto, si uno mira la historia,
es increíble advertir que desde Urquiza, primer presidente constitucional, hasta Alfonsín, sin contar a Alfonsín, en Argentina se dictaron unos 15 decretos de necesidad de urgencia. 15. Alfonsín en sus 5 años dictó más o menos 10 decretos de necesidad de urgencia, cosa que fue un delirio, porque... Se habla mucho, lo hablamos como una cosa... Bueno, una cosa espantosa, prácticamente las 2/3 partes de la cantidad de decretos que se habían dictado en 150 años. Después llegó Menem, y Menem dictó en 10 años más de 500 decretos de necesidad de urgencia, inclusive sobre temas impositivos que estaban prohibidos por la Constitución y demás. Y ya después de Menem vino la reforma del 94 con la idea de regularlo, y fue lo peor que se pudo hacer, porque cuando algo está mal no hay que regularlo, hay que prohibirlo. Y acá lo que se quiso es darle un marco de constitucionalidad a una práctica que está mal, ¿no? Esto es lo mismo que la coparticipación federal. Esto de que el gobierno de la nación recaude impuestos que le corresponden a las provincias y después los reparta entre las provincias. Eso puede ser un paliativo para momentos en los que las provincias tienen dificultades financieras, ¿no? Bueno, en las provincias hay poca gente, ¿no? Hay poca gente, no, ¿a quién le cobran impuestos en las provincias? Fantástico. Entonces lo que hay que hacer es poblar, es generar recursos en las provincias, es mover la actividad económica, bien. Pero no, acá se constitucionaliza el parche, se constitucionaliza la coparticipación federal. O sea, lo que es un parche o lo que está mal, no hay que constitucionalizarlo, hay que tener por objetivo de resolverlo y de lograr que en el mediano o largo plazo eso desaparezca, que desaparezca la coparticipación y que desaparezca esta práctica nefasta de los presidentes de meter la mano en el bolsillo del Congreso todo el tiempo. Bueno, acá vamos para el otro lado. Y entonces eso es lo que hace que los presidentes digan, sí, pero yo lo puedo hacer, me lo permite la Constitución. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Seguramente vas a ser muy requerido por los medios, porque una vez que la Corte se expida, van a empezar los llamados y las apariciones públicas. Sí, se supone que sí. Ahora a las 11 estaba el acuerdo virtual entre los ministros y de un momento al otro el fallo ya estará en los medios y bueno, la idea es analizarlo y ofrecer un poco de claridad, si se quiere, porque obviamente la gente estas cosas no las entiende. ¿Se puede prever qué puede ocurrir o es imprudente? No, yo lo que tengo entendido es que va a haber una unanimidad, porque creo que la jueza Hayton de Nolasco, que no estaba de acuerdo con que la ciudad de Buenos Aires es una provincia y que no estaba de acuerdo con que le corresponda la competencia originaria de la Corte, creo que se iba a abstener, y entonces va a salir un fallo de 4 miembros aparentemente, en el que de alguna manera dirían, mira, a mí no me explique la parte sanitaria, no me venga a decir si la parte sanitaria es más grave, menos grave, y pues esto es un tema que los jueces no nos podemos meter. Las decisiones sanitarias son cuestiones políticas no judiciables y si conviene que el gobierno restrinja o no restrinja, no es un tema nuestro. Nosotros lo que sí tenemos que resolver es si esas medidas han afectado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Y pareciera que van a pronunciarse en favor de la autonomía de la ciudad, sin entrar a analizar la cuestión sanitaria, epidemiológica, los números, los fallecidos, las camas ocupadas, ¿sí? Como un tema que la Corte va a decir, a mí esto no importa. Lo que acá importa es que hay que respetar a la autonomía de la ciudad en el manejo de su educación y de la presencialidad o virtualidad de las clases. Pareciera que la cosa va a salir por ese lado, pero bueno, son trascendidos, a mí me gustaría esperar un poco para ser más cauto, para leer el fallo y después ver efectivamente, ¿no? Bien, Félix, como siempre muy nutritiva la charla, te agradecemos mucho este tiempo y estaremos atentos a tus apariciones hoy seguramente. Bueno, muchas gracias, Alfredo, un beso grande para todos aquí en la mesa y obviamente la gente de Navarro que tanto los escucha, ¿no? Gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, un placer. Igualmente, Félix Lonigro estuvo con nosotros, como siempre, muy interesante. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio.